Bueno, profe, buen día. El motivo de esta grabación es para poder mostrar el funcionamiento de mi proyecto, ya que en los próximos días voy a ir hacia eh, el país argentino y no voy a poder llevar eh, los elementos que utilicé, en este caso como la base que utilicé, el fondo, la luz, en general todo el tema del ambiente que utilicé. Entonces, y las plantas puntualmente que utilicé. Entonces, por eso estoy realizando este video para poderle explicar en qué consistió mi proyecto. Bueno, mi proyecto en este caso era detección y reconocimiento de plantas y aplicar algún descriptor para comparar y clasificar las plantas. En este caso, pues yo utilicé todo con OpenCV, con CV2. Y una cosa que hice primero fue hacer un entrenador. En este caso, mi entrenador eh, está mostrado acá. ¿En qué consistía? Entonces, lo primero que yo hacía era utilizar la cámara. En este caso, puedo utilizar la tercera, siendo la primera la integrada y otra que tengo conectada, y finalmente pues la que estoy utilizando, la que mejor calidad me brinda y era más versátil. Y generaba un área el cual yo podía designar qué tan grande quería que fuera. En este caso dibujé un rectángulo desde el píxel en X 150 y en Y 100, y lo hice de un ancho de 180 píxeles y alto de 100. Colocaba un número de cuenta, en este caso pues fue la última foto que tomé, pero lo iba cambiando a medida que iba pasando. Y en este pedazo lo que hago es generar, eh, eliminar el fondo de lo que estoy utilizando. Entonces voy a abrir justo el que hace falta. En este caso sería el procesador. Entonces acá lo que yo hacía era estipular un fondo que precisamente va a ser una imagen que tomo cuando eh, acciono la tecla C. Tomo una foto y a partir de ahora se lo va a tomar como un fondo. Entonces realizo distintos tipos de filtros para eliminar el fondo hasta que me quede totalmente negro. Entonces voy a correr el entrenador en este caso. Estoy utilizando Sublime. Bien, esta es la imagen de mi cámara en este momento. Y puedo tomar una fotografía a utilizar la tecla C. Ahora, él me está en este momento mostrando lo que yo estaría viendo. Este objetivo que está acá es una imagen escalada de lo que yo voy a tomar. Voy a acercar ahora una planta a la cámara. Entonces, como en este momento el fondo sigue siendo el mismo, se está restando una imagen de la otra y por eso se ve todo negro. Ahora, si yo acerco una planta, en este caso esta, tiene muchas ramas y por eso se ve de esta manera. Y la maceta es blanca. Pero voy a acercar ahora una distinta. Pues está muy bien resaltada, eliminada del fondo. Entonces, aquí puedo ver mi mano. En este caso, entonces está haciendo esto. Ahora, en este recuadro, yo lo que hacía era colocar puntualmente la imagen de la planta. Entonces, si ahí la pongo, podemos ver como en esta que es mi imagen escalada,
puedo observar cómo va a quedar. En esta que es resultado estaría viendo la cámara, y en este que es frame es donde va a tomar la fotografía. Una vez la imagen esté dentro del frame, dentro del cuadro, entonces oprimo la tecla escape, que fue la que designé para tomar una fotografía, y él tomó una fotografía. Entonces esto lo hice también con otro tipo de planta. Utilicé dos tipos de plantas que ahorita voy a ir mostrando. Esta es un tipo de cactus, y esta otra es un tipo de, en Colombia se conoce como lengua de suegra. No sé cómo puntualmente qué tipo de planta es hasta el momento. Bien, esas fueron las dos tipos de plantas que yo utilicé y que estoy eliminando con estos filtros. Una vez he tomado las fotografías, entonces generé un banco, una base de datos, por así decirlo, de imágenes, las cuales fueran positivas y las cuales fueran negativas. Entonces, en este caso puedo mostrar imágenes positivas de la cadena, que es la... a ver, la puedo mostrar. La otra cadena es esta. Y me interesaba era tomar únicamente la parte de la planta, no de la matera. Entonces, estas son imágenes positivas de la planta. Pero si yo la abro, pues se va a dar cuenta que es muy pequeña. Esto lo hice utilizando Inutils para escalar. Entonces, aquí puedo ver cuando lo escalo, y le coloco, aquí está, aquí le coloco qué tan ancho quiero que sea, coloqué que quería solo 38 píxeles. La razón de por qué lo hice así es porque al ser la imagen más pequeña podía procesarlo más rápido. Podría hacer comparativas, pero es exactamente la misma imagen, solo que está escalada. Si la escalo a un número más grande, seguramente el reconocimiento va a ser más fiable, pero voy a tener el problema de que va a ser más lento. Bien, entonces una vez he tomado las positivas y las negativas, en este caso tomé de la anterior planta y de la matera, porque la matera me generaba muchos errores, de la mano, de imágenes con blanco. Inicialmente tengo lo que hice inicialmente, que fue sin eliminar el fondo. Entonces aquí lo puedo ver sin eliminar el fondo, pero poseía un problema, y era la iluminación, ya que si trabajaba a lo largo del día, entonces me veía afectado por la intensidad luminosa que me generaba el sol. Y si lo trabajaba de noche, con la luz artificial que tenía, podía podía tener un resultado fiable, pero en el día ya no funcionaba. Entonces, para evitar eso y que pudiera funcionar en cualquier momento del día, fue precisamente lo que hice. Entonces aquí puedo ver imágenes negativas cuando aún estaba con el fondo, pero decidí que si yo lo eliminaba, pues resultaba mucho mejor. Bien, entonces una vez eliminado, siguiendo con la segunda parte, que es aplicar algún descriptor para comparar y clasificar, entonces utilicé un descriptor llamado Cascade, y él tiene una interfaz de usuario. Yo lo que hice directamente es seleccionar la carpeta que, que posee las imágenes tanto positivas como negativas, y colocaba qué porcentaje de las imágenes positivas voy a utilizar, en este caso el 100%, qué porcentaje y cuántas imágenes negativas yo deseo utilizar. Entonces en este caso yo coloqué que dependiendo de cuántas colocaba, por ejemplo, si vuelvo a la cadena, tuve 1666 elementos.
Esto es porque entre más elementos tuviera, más fiable iba a ser. Tuve que tomar pues varias imágenes en distintas posiciones, variando la rotación para evitar fallos. Luego directamente decía las dimensiones de mis imágenes ejemplo y directamente corría Cascade, que en este caso pues es mi escritor. Entonces él directamente a la salida me entrega un documento XML. Este documento de XML posee todos los parámetros, tanto de los positivos y de los negativos, y un cierto grado de tolerancia. Esto es lo que hacía con el entrenador. Una vez ya estaba entrenado, entonces pasaba a la parte propiamente del el detector. Entonces en el detector yo decía cuáles eran cuáles iban a ser. Nuevamente eliminaba el fondo y decía cuáles iban a ser pues mis parámetros. Entonces establecía uno para la cadena y otro para el sinopsis, que en este caso es la variable de Captus. Nuevamente eliminaba entonces mi fondo y pasaba nuevamente a activar la cámara. Tengo de esta manera la selección. Podría, después de llegar a la Argentina, generar una interfaz de usuario que sea más amigable, pero en este momento lo tengo ya que directamente lo puedo cambiar, y el fin propiamente más que la interfaz de usuario era el reconocimiento. Entonces directamente dentro del código cambio si voy a utilizar uno o el otro. Entonces en este caso voy a utilizar la cadena. Entonces yo evalúo que exista una cámara. Una vez evaluada, entonces hago el proceso de eliminarle su fondo, de restar la imagen de fondo. Una vez he tomado la foto, muestro directamente la cámara. La estoy mostrando directamente sin el fondo eliminado para que sea más fácil para el usuario. Una vez oprima C, inicia el programa, y una vez iniciado, entonces lo que hago es hacer una detección múltiple en la escena. Esta detección múltiple lo hago sobre res, que es el resultado de la máscara de haber eliminado el fondo. Y entonces coloco los parámetros que para mí son convenientes, como la escala, el número de vecindades mínimo, y también tanto el tamaño que debe tener y la posición que debe tener. Una vez he detectado la planta, entonces genero un rectángulo y le pongo directamente el texto que es la cadena. Muestro entonces el frame, no el res, sino el frame, ya que el rectángulo lo he puesto sobre el frame, y estoy a la espera de que se oprima Q. Entonces voy a mostrar cómo funcionaría acá. Entonces él me sale primero y él me está solicitando que le avise cuando ya me encuentre, cuando el fondo ya esté listo. Entonces le voy a dar C y él ya empieza a hacer la detección. Entonces voy a colocar a la cadena y él directamente pues la está detectando muy bien. Voy a generar movimiento porque esto no lo estoy haciendo con un video, sino directamente con la webcam. Entonces él la empieza a detectar bien. Tiene algunas fallas con la detección de mi mano, pero en general funciona muy bien. A veces tengo problemas con qué tan lejos la pongo por el tema de la escala. Entonces en este caso pues no me está generando, pues está funcionando bien.
pero al estar muy cerca, entonces él detecta como si fueran dos plantas. Eh, en general lo hice para que funcionara a esta distancia fue donde tomé las muestras. Listo, una vez funcione, quiero mostrar que si coloco eh, el cactus no lo va a detectar porque lo he colocado entre las imágenes negativas. Coloco el cactus y efectivamente no lo está detectando. Voy a correrlo hacia un lado, ¿sí? Y ahora voy a volver a colocar la cadena. En este caso lo está detectando de una forma correcta. Bien, ahora voy a volver a hacerlo, pero ahora voy a detectar el cactus cuyo nombre es el sinapsis. He cambiado la opción, coloco mi fondo, ahora lo coloco y él efectivamente empieza a reconocer Apsinopsis. Bien, este me está... Bien, he colocado ya Apsinopsis, pues está haciendo una detección bastante fiable de él. Ahora comprobando que no debe funcionar con la cadena, que es la otra planta. Entonces efectivamente no le genera, pues no genera una solución errada. Pasa que cuando coloco la mano genero cambios de luz en el fondo y por eso algunas veces cuando coloco la mano detecta como si hubiera alguna planta. Entonces la coloco, directamente la va a detectar porque no es claro para él. Sin embargo, cuando está solo, funciona muy bien. Bien, ahora voy a hacer una tercera, una tercera opción, que es intentar que detecte por separado las plantas. Entonces, aquí está detectando efectivamente el sinopsis. Y ahora voy a colocar la cadena. Bien, entonces la corro. Voy a ir un poco el tema de la distancia. Y ahí ya lo está detectando pues mejor. Voy a correr la cámara para que sea más fácil para el programa detectarlo. Entonces efectivamente lo está detectando bien. Por ahí el fallo se debió, o lo que ahorita el fallo, es porque al momento de tomar la muestra lo tomé no lo tomé en el mismo ángulo que acabo de poner. Ahora, si la quito directamente, voy a tener y volver nuevamente a la cadena y voy a colocar en este caso una planta artificial que yo tengo. Entonces esta planta artificial no la está detectando de ninguna manera. La voy a quitar, voy a volver a colocar mi cactus, no lo detecta y voy a volver a colocar otra cadena y esta sí es detectada. Bien, esta sí está funcionando bien. Exactamente igual va a funcionar para el cactus. Coloco y él está muy bien detectado. Coloco otra cadena, en este caso pues ya no me genera este fallo y
coloco la planta artificial. Efectivamente no la está detectando.